¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El tema de hoy, resolución de triángulos rectángulos a través de las razones trigonométricas. Resolver un triángulo significa hallar los valores de los elementos desconocidos a partir de los conocidos. Para resolver un triángulo rectángulo se utiliza o bien el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. En este caso vamos a utilizar razones trigonométricas. Pero primero vamos a determinar cómo se le nombran a los lados del triángulo rectángulo para poder ser utilizados con razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo los catetos se nombran con base en un ángulo de referencia. Así, el cateto que está frente al ángulo de referencia se llama cateto opuesto y el cateto que toca el ángulo de referencia se llama cateto adyacente. El ángulo de referencia puede ser alguno de los dos ángulos agudos, nunca el ángulo recto. El ángulo recto es este de aquí. Entonces, si tenemos que este es el ángulo de referencia, el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto y el lado que está tocando al ángulo de referencia se llama cateto adyacente. En el mismo triángulo, si tomamos como referencia a este ángulo de acá, entonces este pasa a ser el cateto opuesto y este lado de acá sería el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la misma y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo y además siempre está enfrente del ángulo recto. Entonces, el cateto pues depende del ángulo que tú elijas para trabajar, del ángulo de referencia. La relación entre las medidas de los triángulos, es decir, genera 6 cocientes. Una cociente es una división. Si yo divido este lado entre este lado, este lado entre este lado, genera 6 cocientes distintos y a estos cocientes, a esta división, se le llama razones trigonométricas. Vamos a conocerlas. Entonces, te decía que si divido, por ejemplo, este lado, el cateto opuesto, entre la hipotenusa, esa división se le llama razón trigonométrica y se le llama seno. El seno es el cateto opuesto entre hipotenusa y se abrevia sen. Si divido el cateto adyacente entre la hipotenusa, entonces tengo el coseno, se abrevia cos. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, opuesto entre adyacente, se abrevia tan. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, este lado entre este, y se abrevia CSC. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente, es sec. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto y es cot. Con estas razones trigonométricas vamos a poder resolver el triángulo, es decir, encontrar los lados faltantes o los ángulos faltantes a partir de la información dada. Normalmente se utilizan las primeras tres, seno, coseno y tangente, ya que con ellas es suficiente para poder encontrar cualquier lado que nos haga falta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, tenemos pues el valor de uno de los lados, tenemos un ángulo y nos dice encuentra el valor faltante en el siguiente triángulo. Entonces vamos a encontrar el valor de la X y vamos a encontrar el valor de la Y. Bueno, aquí lo más importante es que tú identifiques la información que tienes y cómo la puedes relacionar con la información que te falta. Es decir, si yo quiero encontrar el valor de X, me doy cuenta que tengo este ángulo de referencia y tengo el cateto opuesto, ¿sí? Este es el cateto opuesto. Y necesito encontrar la hipotenusa. Pregúntate, de las relaciones anteriores, ¿cuál razón trigonométrica involucra a el cateto opuesto con la hipotenusa? Efectivamente, es el seno del ángulo. Entonces yo voy a poner mi ecuación de la siguiente manera. Voy a poner el seno del ángulo, en este caso 32 grados, el seno de 32 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que son 25, entre la hipotenusa, que vale x, que no sabemos cuánto vale. Y esta es la ecuación a resolver. Aquí simplemente se va a despejar la variable. La x que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría x por el seno de 32 grados
es igual a 25. Y como quiero dejar solita a la x para saber cuánto vale, ahora el seno de 32 que le está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x va a ser igual a 25 entre el seno de 32 grados. Esto es lo que vas a resolver. Para poder resolverlo te vas a apoyar con tu calculadora. Vas a ir a tu calculadora y vas a poner esta operación. 25 entre el seno de 32. Asegúrate que tu calculadora esté en modo grados, ¿sí? Muchas veces si está en inglés es degree, aparece una letra D. Entonces simplemente pon 25 entre el seno de 32. Generalmente la tecla de seno dice sin, es seno en inglés. Entonces, al aplicar la operación en la calculadora, pues me queda que vale 47.17. Esto es lo que vale x, 47.17, que sería el valor de la hipotenusa, 47.17. Para encontrar el valor de y, voy a utilizar la misma información. Tengo este ángulo de referencia, el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente? La tangente, exacto. Yo te recomiendo que las anotes y las tengas por ahí a la mano para que pues te las aprendas y si no, pues tengas ahí tu formulario, ¿verdad? Entonces la tangente, entonces yo voy a poner tangente de 32 grados es igual al cateto opuesto, que es 25, entre el cateto adyacente, que es y. Y voy a hacer el mismo despeje que hice anteriormente. La y pasa multiplicando a la tangente de 32 grados. Ahí está. Y el tangente de 32 va a pasar dividiendo. Y va a ser igual a 25 entre tangente de 32. Entonces aplicamos en la calculadora con la operación de tangente. Nos quedaría de la siguiente manera, 25 entre la tangente de 32. Ok, a ver, estoy haciendo en la calculadora. Me quedó 40. 40, entonces, listo. Y vale 40. Y vale 40. Y listo, ya encontramos los lados que nos hacían falta. En este caso podemos también encontrar el ángulo de beta por simplemente diferencia. Una de las propiedades del triángulo es que suman 180 grados. Entonces, como ya conoces que este vale 32 y este vale 90, entonces el ángulo faltante por simple diferencia vale 58 grados. Y ya encontramos todos los valores del triángulo rectángulo. Vamos a ver un ejemplo más. Dice, se construyó una tirolesa como se muestra en la figura. La montaña tiene una altura de 62 metros desde su centro y hasta el punto donde el cable de la tirolesa llega al suelo. Desde el centro hasta el punto donde el cable de la tirolesa llega al suelo hay una distancia de 150 metros. Ahí me faltó una coma. Entonces mide 62 metros de aquí y desde aquí hasta acá hay 150 metros. Aquí 62, acá 150. El ángulo que se forma entre el cable y el ángulo del suelo es de 22.46. ¿Cuál es la longitud del cable de la tirolesa? Nos están preguntando por este lado de aquí, ¿sí? En este caso es este valor de acá. Podemos aquí resolver a través del teorema de Pitágoras porque tenemos tanto el cateto como el otro cateto. Entonces podríamos hacer una opción, pero como estamos haciéndolo con razones trigonométricas, vamos a aplicar las razones trigonométricas para encontrar este valor. En este caso tenemos dos opciones. Podemos utilizar la operación de la razón trigonométrica de seno, porque es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o bien podemos utilizar el coseno, porque es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Vamos a utilizar el coseno porque no lo hemos utilizado. Te va a dar el mismo resultado, debe darte el mismo resultado. Entonces, aplicaríamos coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, sería el coseno de 22.46 va a ser igual
a cateto adyacente, que es 150, entre hipotenusa, que es x. Y vamos a hacer el despeje. La x pasa multiplicando al coseno de 22.46 y después el coseno pasa dividiendo. X va a ser igual a 150 entre 22.46. X va a ser igual a, aquí me estoy faltando el coseno. El coseno de 22.46. 150 entre el coseno de 22.46. 150 entre el coseno de 22.46. Y nos da 162. 162.3. Quiere decir que la tirolesa mide 162.3 metros. Listo, aplicando lo que es la razón trigonométrica coseno. Si aplicamos la razón trigonométrica del seno, nos debe de dar el mismo valor, ¿sí? Puede que haya siempre más de una opción de cómo resolver, dependiendo de la información que tú tengas. Vamos a pasar al siguiente. Resolver un triángulo implica el cálculo de la medida de sus lados y de sus ángulos. Para encontrar la medida de unos ángulos agudos, que es determinado por dos de los lados del triángulo rectángulo, es necesario involucrar el concepto de función inversa. Entonces vamos a tener que el seno del ángulo, su función inversa sería esta de aquí, seno a la menos 1 de x, esto se lee seno inverso de x. El coseno es coseno a la menos 1 de x, se lee coseno inverso de x. Y tangente a la menos 1 de x se lee tangente inversa de x. ¿Sí? Son funciones inversas y las vamos a utilizar para encontrar los ángulos. Vamos a ver cómo las aplicamos. En la calculadora generalmente debes de poner segunda función, ya sea con chif, con alfa, o a veces dice 2nd, segunda, y viene ahí mismo en la tecla del seno, en la parte de atrás, viene ahí el seno a la menos 1, el coseno a la menos 1, la tangente a la menos 1. Entonces, tienes que primero aplicarle, por ejemplo, chif, luego seno, y ya se pone seno inverso. Vamos a ver cómo funciona utilizando un ejemplo. Dice, en una práctica de lanzamiento, al lanzar el disco se observa que este alcanza una altura de 7 metros y se ubica 20 metros de la posición donde se lanzó. ¿Qué ángulo de elevación se forma desde el punto de lanzamiento? Bueno, este sería el diagrama que representa la situación. Queremos encontrar este valor de aquí, que es el ángulo de elevación. Entonces, primero, tienes que ver cuál razón trigonométrica involucra a este ángulo con los valores conocidos. En este caso es cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, es el seno. Sería el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Fíjate cómo aquí sí conocemos los dos lados, pero no conocemos el ángulo. Bueno, la forma de resolver es aplicando operación inversa, o sea, seno inverso. Yo le voy a poner el seno inverso de el seno de alfa es igual al seno inverso de 7 entre 20. ¿Qué pasa? Seno inverso con seno se van a cancelar y nada más te va a quedar alfa. Es igual al seno inverso de 7 entre 20. Y esto es lo que vas a aplicar en tu calculadora. Alfa va a ser igual a seno inverso de 7 entre 20. Como te digo, tienes que utilizar la segunda función. Le vas a poner chif, alfa o segunda función. Aplicas la tecla de seno. Pero al haberle puesto la tecla de chif o de alfa o no sé cómo sea en tu calculadora, segunda función, bueno, se va a poner seno inverso y le ponemos 7 entre 20. El seno inverso de 7 entre 20 y el resultado es 20.48. 20.48, en este caso son grados, es el valor del ángulo, 20.48 grados. Bueno, esto es todo por este video, nos vemos en el próximo.